¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches, bella noche. Bienvenidos a otra emisión del Corresponsal. Un saludo para Valeria, San Pedro y para Gustavo Tubio. Eh, para mí es una felicidad compartir con ellos y con toda la gente del canal la vida, no solamente la profesión, ¿sí? Y nada me hace más feliz que poder estar al lado de cada uno de ellos, ¿no? Y poder llevar un grano de arena, de tranquilidad y de apoyo en el momento que estamos viviendo con esta pandemia que no termina, ¿no? Así que para ellos un saludo y la gratitud. Solamente lo que puedo decir es gracias. Bueno, tenemos una noche intensa para comenzar, ¿no?, a decirles a ustedes cómo va a transcurrir esta emisión del Corresponsal. Vamos a estar con Jorge Fernández Díaz. Acaba de publicar un libro que no pueden dejar de leer. Un libro fantástico. Son 1000 páginas, así que hay que leerlo con paciencia, pero es una descripción de la Argentina, con esa pluma fenomenal que tiene Jorge, y con esa capacidad intelectual de análisis que tiene uno de los periodistas políticos más relevantes y más cultos en cuanto a conocimiento, no solamente en cuanto a lectura y más en cuanto a conocimiento de la política. Así que vamos a empezar el programa con él. Y después, por supuesto, estaremos hablando de la realidad de la pandemia, que es una realidad presente en la Argentina y en el mundo. Vamos a estar con el doctor Cisneros, vicedirector del Muniz, para saber cómo están las cosas. Ustedes lo vienen escuchando casi muy frecuentemente aquí porque la necesidad de acudir a los médicos que están trabajando no en el laboratorio, que son muy importantes, pero sí que están trabajando todos los días en la trinchera, viendo lo que pasa con los pacientes y lo que les pasa a ellos también en cuanto a las necesidades que tienen, es muy importante. Vamos a estar también con el doctor Leonardo Gil, que es el director del Hospital Carrillo en Bariloche. Hay una situación extremadamente compleja allí, extremadamente compleja. Y ustedes saben que, esto lo venimos haciendo no solamente acá en el Corresponsal, sino en todo el TN, estamos queriendo reflejar no solamente lo que pasa en el AMBA, sino en todo el país, ¿sí? Y vamos a estar hablando de este problema de las patentes, de este tema de las patentes que ha generado toda una expectativa interesante después del pedido del presidente de los Estados Unidos, Joseph Biden, de que los laboratorios que habían producido, que han desarrollado las vacunas, cedan sus patentes. En esto fue acompañado por el presidente de Francia, Emmanuel Macron, con quien el presidente de la República se va a ver la próxima semana. No así por la canciller alemana, Angela Merkel, pero sí por el Papa. Así que es un tema importante en su dimensión. Y hoy vamos a estar hablando de esto, también para que entendamos qué significa a futuro. Porque, por supuesto, la impresión hoy del mundo científico es que el problema del coronavirus no se termina a fin de año. Y esto genera un desafío para todo el mundo, para la ciencia y para la política. Así que estos van a ser los temas que vamos a estar compartiendo con todos ustedes. Tendremos además una última comunicación con Marcos Álvarez en su estupenda cobertura hoy desde Miami de este tiroteo que impactó no solamente a Miami, sino a todos los Estados Unidos. Esta es la propuesta que vamos a compartir hoy con todos ustedes aquí en el Corresponsal, que comenzamos ya mismo con la reflexión editorial del día. ¿Qué dejó la semana desde el punto de vista político? Dejó una confirmación importante para entender no solamente lo que está pasando, sino lo que va a seguir pasando con este gobierno. La semana dejó claramente establecido, ya lo había hecho el fin de semana pasado, pero esta semana lo reforzó. Dejó claramente establecido, a partir del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en que le dio la razón a la Ciudad de Buenos Aires en su reclamo por el tema de las clases. En realidad no es que le dio la razón, sino que dijo lo obvio, que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es autónoma para determinar muchas cosas, entre ellas la presencialidad en las aulas. Y entonces hubo una reacción brutal del kirchnerismo. Cristina Fernández de Kirchner, en una declaración, insisto, brutal, que es como ella siempre declara, todo lo de Cristina es brutal,
porque esa es su patología, dijo, he ahí un golpe. He ahí un golpe. Y tras ello se encaminó el presidente de la República en su cada día más desangelada imagen. Lo digo todos los sábados, ¿no? Con la esperanza de que alguna vez cambie. Qué penoso verlo a un hombre derruirse de la manera como lo hace Alberto Fernández semana tras semana, casi día tras día. Porque Cristina es lo que es. A nadie le puede sorprender lo que Cristina hace. Todo el tiempo en que ella hace, y hace mucho. Y no es porque ella haga todo lo malo que hace este gobierno. No, hay cosas que son de la cosecha de Alberto Fernández, propiamente dicho. Lo que hace Cristina Fernández de Kirchner es construir su proyecto de impunidad y a futuro, que pasa por Axel Kicillof y Máximo Kirchner. Y cuando digo pasa por Axel Kicillof y Máximo Kirchner, incluye a Máximo Kirchner en la gobernación de la provincia de Buenos Aires primero y en la presidencia de la Nación después. Esto no es una opinión, es información. Entonces Cristina trabaja en pos de eso y ve qué es lo que hace Alberto Fernández. ¿No es cierto? Y cuando aparece alguna cosa que a ella la molesta, que la perturba y demás, ella es la que levanta la voz. Y después tras ella va allí como un perrito faldero, diría yo, Alberto Fernández. Y entonces Alberto Fernández debe generar para eso una sobreactuación. Le confieso que para todos aquellos que lo hemos visto aquí en este estudio, en este mismo piso, no solamente yo, los colegas de TN, escuchar las cosas que él decía de Cristina y verlo con otro tono, otra forma, otra actitud, y compararlo con el de hoy, decimos, qué metamorfosis, qué increíble. Qué metamorfosis mala, uno puede tener una metamorfosis buena. Y entonces, claro, aparece el Alberto Fernández necesitado de sobreactuar, de gritar, le sale mal, se agita, está obeso, se le traban las palabras. Eso lo hace bien Cristina porque es auténtico de ella. Pero lo que dejó además esta semana fue la foto de la desunión. Es muy importante, esa foto de la unión allí en Ensenada, donde el intendente de Ensenada dijo, si quieren venir que venga, les presentaremos batalla. Lamentable frase de la historia argentina que significó no la vida, sino la muerte de soldados argentinos. Cuando se dicen esas barbaridades, uno dice, esta es la dirigencia política que tenemos. Esta es la dirigencia política que tenemos. ¿No? A reivindicar una frase de Galtieri, que repito, significó la muerte. Para querer hablar supuestamente de la vida es una de las barbaridades propias del kirchnerismo, de no tener límites. Pero digo, ahí Alberto Fernández, digamos, nos mostró la desunión. Él creyó que esa era la unión. Cuando usted tiene que mostrar algo, cuando usted tiene que confirmar un ministro, es porque ese ministro está débil y tiene sus días contados, a corto plazo. Cuando usted tiene que mostrar una foto para hablar de unidad es porque la unidad no existe. Y no existe. Y no existe. Cristina está profundamente disgustada con muchas cosas de Alberto Fernández. Y dentro del entorno de Alberto Fernández también hay disgusto por la forma brutal como Cristina se encarga de dejarlo mal parado a él y a sus funcionarios. Y ahí en el medio está Massa, que ha tenido una gestión, yo diría, activa en ver esto del pedido de suspensión del pago de la deuda a la Argentina y otros países por parte del Fondo Monetario Internacional. Ahora, hay un tema muy importante para destacar, para que lo sepan los opositores, ¿no? Hoy por hoy, esa desunión del gobierno no va a generar ninguna fractura.
porque ellos también saben, y por eso decíamos que los une el espanto. Miren, han hecho de Borges, de la frase famosa de Borges, una realidad. Saben que si se separan, pierden. Eso es un mensaje también para la oposición. Si la oposición cree que tiene la elección ganada, está equivocada. Absolutamente equivocada. Va a ser muy difícil para la oposición hacer una elección realmente buena en el momento en el cual se está, con mucho dinero que el gobierno va a distribuir en los sectores en los cuales la elección se define. Entiéndase, la provincia de Buenos Aires y el conurbano. Pero quiero avanzar un poco más para que entendamos qué es lo que está pasando en el gobierno, ¿no? El fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación es un fallo que no produce ninguna novedad, porque la Corte, cualquier Corte en donde hubiera juristas serios, hubiera dicho, miren, me están preguntando lo obvio. La ciudad autónoma de Buenos Aires es autónoma. Pero además, esto forma parte del concepto que tiene Cristina Fernández de Kirchner a futuro. Yo quiero tomar todas estas cosas para darnos idea y para transmitir lo que se está pergeñando a futuro. El objetivo de Cristina no es el hoy. El objetivo del hoy de Cristina es zafar de lo judicial. Claramente. Cristina no quiere volver a ser presidenta. Cristina quiere asegurar un proyecto de permanencia del kirchnerismo. Y entonces, obviamente ahí, en el hoy, lo que le preocupa es su situación judicial. Le preocupa además que su gobierno quede, claramente en este caso, absolutamente derrotado desde el punto de vista judicial. Y le preocupa, por supuesto, en el proyecto a futuro, este concepto de Corte Suprema de Justicia Independiente. Porque el proyecto de Cristina es un proyecto chavista. Es un proyecto que, digamos, no es un proyecto republicano. Es un proyecto que tiene que ver con la suma del poder político, que abarca el Congreso y abarca la justicia. Es impresionante porque obviamente hoy recordamos aquella frase de Alberto Fernández que decía, ¿no? Bueno, si Cristina no entiende que la Corte Suprema es un factor de contrapoder, bueno, hay que ver quién aprobó su examen de Derecho Constitucional. Eso decía Alberto Fernández. Y tenía razón en ese momento. Cuando Alberto Fernández, en su discurso del otro día, habla de la decrepitud del fallo, entra en algo que hacen los que no tienen razón. Cuando usted no tiene razón, descalifica. Cuando usted tiene razón, critica. Son dos cosas distintas. Criticar, todos los fallos son criticables. Todos. Porque además los fallos, por eso decíamos, no es lo ideal dirimir la política con la justicia. Claro que no. Porque un fallo significa que uno ganó y otro perdió. Es poco probable que haya un fallo salomónico que deje a las dos partes contentas cuando hay controversias muy claras. ¿No? Entonces, por eso está la política, para decir, no, tienen que acordar ustedes esto, aquello, a ver cómo se manejan con inteligencia, con apertura y demás. Entonces, los fallos son criticables. Cuando usted critica el fallo de hecho A, B, C, D, ahí es criticable y es una opinión opinable. Cuando usted descalifica es porque usted no tiene razón. Cuando alguien descalifica o insulta es porque no tiene razón. Porque no tiene ningún argumento para dar, solamente que eso. En eso cayó Alberto Fernández. Cosa que después trataron de enmendar con un comunicado que firmó el secretario de Medios, el secretario de Prensa, el vocero de la Presidencia, Juan Pablo Biondi. Pero después Alberto Fernández dijo realmente una barbaridad, de la cual se enmendó parcialmente en el Senado. Porque dijo, bueno, que hagan lo que quieran los jueces. Total, nosotros vamos a hacer lo que nosotros queremos. Un alumno de la Facultad de Derecho dice eso y lo bochan. Es decir, los fallos de la Corte están para respetarse. Nos gusten o no nos gusten. Los fallos de los jueces. Miren si nosotros ciudadanos
dijéramos ante un fallo judicial, yo no lo voy a cumplir esto porque a mí no me gusta, hagan lo que quieran, digamos, vamos presos, vamos presos. Que el presidente haya dicho eso, pasó inadvertido, pasó inadvertido, pero forma parte de este desmoronamiento intelectual de Alberto Fernández, que realmente asombra. Él hubiera dicho esto mismo que estoy diciendo yo, en el momento en el cual supo ser un buen crítico de Cristina Fernández de Kirchner. Él hubiera dicho exactamente lo mismo. Entonces, ojo con esto, ojo con estos conceptos, con una corte que cuando se analiza es una corte netamente filoperonista. Esta es una de las cosas también de sustento. Por eso digo, cuando se hace el análisis del gobierno, se desmorona todo en cuanto a la falta de sustento. Salvo Carlos Rosenkrantz, que es un hombre que no tiene nada que ver. Horacio Rosati es un hombre del peronismo, fue ministro de Justicia de Néstor Kirchner hasta el momento en el cual Rosati, digamos, cuidó su honestidad y dijo: yo no firmo el proyecto de construcción de cárceles porque estaba lleno de sobreprecios de la corrupción del kirchnerismo, y se fue. Juan Carlos Maqueda, de Córdoba, senador, es del peronismo. Ricardo Lorenzetti fue nombrado por el kirchnerismo, hombre del peronismo. Y Elena Hayton de Nolasco, persona cercana a Alberto Fernández. Así que nadie podría hablar de una corte macrista. Nadie podría hablar de lo fea. Es una corte que está integrada por gente honorable, digamos, que puede fallar mejor o peor. Yo he criticado muchos fallos de la corte. Así, criticado, no descalificado. Pero lo de Alberto Fernández a mí me hizo acordar aquel intento de remoción del doctor Carlos Fait. ¿Se acuerdan? Cuando lo quisieron sacar de la Corte por un fallo que no le había gustado a la presidenta. Así que Alberto Fernández, en los hechos, repite lo mismo. Hoy no pueden remover a los jueces. No pueden remover a los jueces, porque no tienen los votos. No sé qué pasaría si los tuvieran. Para que lo pensemos, para que lo sepamos, para que la oposición sepa la responsabilidad que tiene en las próximas elecciones, porque habrá república en la Argentina con el kirchnerismo mientras haya equilibrio político. Aquella frase del kirchnerismo, vamos por todo, no murió. Es un pensamiento agazapado. Agazapado porque hoy no tiene posibilidad de concreción. Pero no murió. Sepámoslo. Porque el proyecto de Cristina, que es la que hoy manda, pasa por ahí. Por un futuro de permanencia en el poder y no de una parte del poder. De todo el poder. Insisto, sepámoslo. Muy bien, es un enorme placer tenerlo aquí a Jorge Fernández Díaz. Jorge, ¿cómo estás? Bella noche. ¿Cómo te va, Nelson? ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme. Pero por favor, a vos y Sobre todo felicitaciones por tu nuevo libro que lleva tiempo, ármense de paciencia, pero es un gran libro. Es una radiografía de la República, así que te felicito. Muchísimas gracias. Hasta estás vos ahí, ¿no? Sí. Estás Vos sos muy generoso. con todo lo que ocurrió con todos nosotros, con vos también, por supuesto, y lo que ocurrió en esos 10 años, en los últimos 10 años. Pero también es fruto, esta historia argentina en tiempo real, de haber tenido que volver a estudiar los libros de historia, los grandes pensadores políticos,
y estudiar y mirar y tener la experiencia directa de lo que ha sucedido, que efectivamente yo te estaba escuchando con mucha atención, porque me parece que hay que recordar todo el tiempo que hay en el poder una facción que quiere quedarse con todo para siempre, Claro, ¿no? claro. Que momentáneamente puede ser que tenga contratiempos, que a veces cede a la realidad, otras veces avanza, pero que hay en marcha una autocracia en la Argentina Así es. que es y que no está debidamente, me parece, caracterizada. Por eso yo escribí este libro que tiene 1000 páginas, pero que intenté que fuera ensayístico, atractivo, novelístico de alguna manera, no en el sentido de ficcional, pero sí en el sentido de lo narrativo. De la trama, claro, que es la historia argentina. De la trama, sí. claro. De alguna manera porque me desgarra personalmente, sí, claro. Y acá te lo digo ya no como periodista, sino creo que mi trabajo de los últimos años devino en ser una especie de escritor político, en otra faceta distinta. Me desgarra terriblemente la decadencia que nosotros venimos teniendo, por lo menos desde 1973 a la fecha. Creo que alguna vez lo hemos hablado, es producto de un gran relato social que se fue armando desde la década del 40 en adelante, por etapas también, correcto. y que nos impide desarrollarnos y progresar. Jorge, una de las cosas, hay varias que queremos compartir, pero la primera, vos sos uno de los periodistas que mejor conoces a Alberto Fernández, ¿no? Conocés su psicología y demás. Contanos, ¿qué explicación le encontrás para este presente? Si es que te sorprende, o a lo mejor como producto de tu conocimiento me decís, no, Nelson, yo sabía que iba a pasar esto. No, yo no sabía que, yo no me las sé todas, como hay mucha gente que cree que se las sabe todas, pero no es así. Desde que Alberto Fernández, yo le dedico parte del libro a Macri porque no me ha criticado, que la verdad que no me ha criticado, a pesar de que yo lo he criticado con dureza. Así es. Y a Alberto Fernández porque durante 8 años, los 8 años que él estuvo fuera del kirchnerismo, ha sido un interlocutor mío en una tertulia privada muy importante, casi te diría semanal. Se veía principalmente con 4 periodistas, Eduardo Van der Koy, Joaquín Morales Solá, Julio Blanc, nuestro querido Julio Blanc, claro. que murió. Pero ellos 3 hablaban más del presente, de la semana, del día a día, de lo que tiene que ver con sus panoramas políticos. Yo debatía con él largamente, pero largamente, todas las semanas, la ideología, y más o menos habíamos llegado a la misma conclusión con información del desastre en que se había convertido el peronismo, de lo peligroso que era la cámpora, del proyecto escondido terrible que implicaba hacer una autocracia a la manera de Formosa o la manera de Santa Cruz. Qué impactante escuchar y también esto. de terrible error que había cometido Néstor Kirchner de resucitar los 70, ¿no? Resucitar los ideales aquellos sin las armas, pero como siempre digo, los ideales aquellos eran autoritarios. Y cómo el kirchnerismo se había convertido realmente Néstor Kirchner había hecho una ceremonia y había unido en boda, para siempre, a la derecha feudal, al feudalismo aldeano y autócrata, con el discurso setentista y los discursos gravísimos digamos, del nacionalismo de izquierda o nacionalismo popular, como le decíamos antes, y cómo ese casamiento entre una praxis y un discurso, los dos totalitarios, están presentes y son los culpables de que hoy se avance por todo. Y a mí me impactó mucho, por supuesto, cuando eligieron a Alberto Fernández. Te confieso que yo me fui alejando de él porque no se podía hablar del odio personal que él le tenía a Macri. Miramos. Alguien eso está contado en el libro, Sí. Un odio personal, creo que mutuo, pero principalmente de Alberto hacia Macri. Creo ¿Por qué? Que tiene que ver. Creo que Néstor Kirchner lo acusaba inicialmente de no haberlo derrotado en la capital federal, y después son esas cosas que se fueron agrandando, y bueno, no se podía hablar con él, creo que me pasaron a otros colegas lo mismo, porque realmente tenía una visión totalmente sesgada, y después directamente se fue entregando al kirchnerismo más rancio y terminó con Cristina. A mí me impacta mucho que esa persona que opinaba más o menos como yo, y como vos, Sí, por supuesto.
¿no? Más o menos opinaba como en un sentido común, que podría incluso haber representado una especie de peronismo republicano Claro, que se claro. sentara a la mesa de la democracia común, de repente comienza a virar. Bueno, él eh, prometió eso, ¿no? Claro, pero lo prometió, pero no lo cumplió, todo lo contrario, hizo, me parece que nunca, o creyó, yo también cuento un encuentro que tuve, un almuerzo con él, inmediatamente, que fue la última vez que lo vi, Sí. y él sobraba la situación, ¿Ah, sí? él le ¿Qué parecía decía? que él como presidente iba a poder Ya dominar era a presidente todo. cuando tuviste este encuentro. Claro, ¿Y qué claro. Y me decía? parece que la realidad lo pasó por arriba, y la verdad que la metamorfosis, como vos decís, que él experimentó fue muy impresionante. Mm, ¿Actuaba cuando hablaba con nosotros o actúa ahora? claro. ¿Eh? Es una pregunta Ah, para para la psicología, ¿no? pero por Más supuesto. que para un camaleonismo pocas veces visto de una manera tan impactante, ¿no? Ahora, De manera que qué notable, porque es un hombre con formación. eh, tu, tu presunción es que él es, digamos, es una víctima que no tiene más remedio, que él lo siente, que él no se da cuenta de esto, que a veces lo pone en un ridículo que es triste para un presidente de la República, sea de la pertenencia que sea, porque hay una investidura que se representa, ¿no? él decidió obedecer más a Cristina Kirchner, gobernar más para Cristina Kirchner que para la Ajá. Argentina. Esta decisión crucial es lo que lo lleva a errores catastróficos. Otra cosa, yo no me imaginé que como gestor su equipo iba a ser tan Sí, malo, porque claro. más allá, como vos decís, de las intenciones autocráticas de Cristina Kirchner, está la mala gestión. Todo lo que ocurrió, Néstor, todo lo que está sucediendo, no se lo armó ni el periodismo, Mm. ni el Poder Judicial, ni los empresarios, ni nada, se lo armaron ellos mismos, todo. Nadie les pidió que le dijeran a Pfizer que no les importaban No, las 13 millones de dosis que le ofrecían. Nadie los obligó a no armar, a no renegociar la deuda externa, que el FMI estaba dispuesto a renegociarla por 10 años de entrada, ya desde antes y después mucho más. Eso nos hubiera no. permitido enchufarnos, por lo Claro, menos, a claro. fondos frescos que sobran en el mundo y que son necesarios para, en este momento, para hacer keynesianismo de verdad, no este electroshock de morgue que quieren hacer sin guita Mm. para levantar la economía. Es decir, todos los errores catastróficos, nadie les mandó, nadie les dijo no cerrar el país y quebrar el país durante Sí. 6 meses. Qué No, lo hicieron increíble, ¿no? solito. Lo hicieron solito. Este fallo del que vos hablas, fueron solitos. Era un fallo obvio, era Obvio. una obviedad para un alumno del CBC de la Facultad de Derecho. O sea, todos se lo armaron a sí mismos. A mí también me impresiona mucho la decadencia del relato. Si, nosotros andábamos corriendo siempre tratando de rebatir las cosas que decían, Mm, ¿no? mm, Las mentiras que decían. ah, Las mentiras, porque las verdades sí. no las quería rebatir, pero sí las mentiras. Mm. Ahora, ahora las mentiras se mueren 2 segundos Sí, después sí, de sí, ser sí. De pronunciadas. otra, sí. Ahora, Es un deterioro intelectual importantísimo de este gobierno, ¿eh? Jorge, en este momento, y me detengo porque esta descripción del personaje obviamente tiene un impacto político fenomenal. Eh, a la luz del proyecto del kirchnerismo, pero también de las responsabilidades de la oposición, de quien vos siempre también tenés un ojo muy analítico, porque digamos, Ujú. esto finalmente va a decantar según sean los equilibrios políticos, ¿no? Si el kirchnerismo gana en las elecciones de ahora de noviembre, allí el proyecto autocrático que está agazapado renace y va. ¿Vos cómo la ves a la oposición hoy, digamos, en cuanto a concepto y planteándose la puja de poder que viene en las elecciones? Y yo lo veo muy en silencio. Digo, voy a dar un ejemplo. El año pasado, cuando avanzaban, usaban el estado de excepción. Vos sabés que para Sí, los kirchneristas el estado de excepción es como sí, sí, la normalidad. una licorería para Sí, un sí, sí, alcohólico, sí, digamos. claro. Es el gran, ¿viste? Mm. Es el gran momento donde manotean todo. Manoteaban. Nos quedábamos solos los periodistas mostrando las barbaridades que hacían. La gente salía con los banderazos a la calle, defendiéndose un montón de republicanos de a pie, que son los que a mí más me interesan y más me representan. El republicano de a pie, el que quiere un país normal, el que no está casado con ningún partido político ni nada, y que es tipo independiente. Y casi estaban en orfandad, en orfandad. Entonces,
hay que tener cuidado digamos, con una oposición que marca algunas cosas, pero que no ha salido a liderar, ¿no? Y que ha sido demasiado mojigata, demasiado tranquila. Decía ayer Kicillof, que los halcones se habían comido a las palomas y que era una oposición destructiva. Destructiva, Nelson, destructiva. Toda la destrucción se lo hicieron ellos solos. No sé, realmente a mí me parece muy deficitaria la oposición argentina. Todo lo contrario a lo que dice Kicillof, destructiva la oposición, estamos todos locos, le votaron en la provincia de Buenos Aires lo que quisieron, ellos fueron destructivos cuando decretaron que el anterior gobierno era una dictadura militar, eran los herederos de la dictadura, cuando no entregaron los atributos, pasaron a la resistencia, y si quisieron hacer un golpe del Parlamento, tuvieron la actitud de jugar con el helicóptero y que se fueran y romper el orden institucional. Ellos sí que fueron destructivos. Ahora, me parece muy blanda la oposición, me parece muy sin talento. Hoy la veo la oposición sin talento político. Y bueno, como vos decís, a mí no me interesa ni el PRO, ni el radicalismo, ni nada. A mí lo que me interesa es que se frene una avanzada que tiene por objeto, como vos decís, quedarse con todo, avanzar sobre el Poder Judicial, apoderarse de todo, que este es el proyecto de fondo, esto es lo que hicieron en Santa Cruz y esto es lo que busca Máximo Kirchner. Entonces a mí, digamos, como alguien que simplemente no es de izquierda ni de derecha, lo único que quiere es que vivamos en una democracia y que sea de convivencia. Yo creo que la autocracia es un proyecto de uno. Así es. La democracia es de 2 o 3, por lo menos, ¿no? Entonces, que no haya uno que someta al resto, que no haya un PRI que nos lleve a Venezuela. Jorge, vos sos además un profundo conocedor de todas las estructuras de los partidos políticos, del peronismo como pocos. ¿Qué es hoy el peronismo? ¿Cómo lo ves? Y bueno, el peronismo está siendo llevado de las narices de un proyecto hay una novedad muy importante, ¿no? Y es que han tomado el conurbano bonaerense y le están aplicando el conurbano bonaerense siempre estuvo fragmentado por distintos varones. Ahora hay un proyecto totalitario de que alguien, el presidente del PJ bonaerense, o en consonancia con el gobernador, que es el que tiene la caja, domine a todos, no haya más varones, sino varones independientes de uno. Es decir, quieren hacer Santa Cruz o quieren hacer Formosa en el gran bastión del peronismo, que es el conurbano bonaerense. A esto se resisten los varones que quieren tener su propio poder, pero la caja manda en un momento de gran debilidad de todo, ¿no? Entonces me parece que estamos en esa situación. ¿Por qué el kirchnerismo está todo el tiempo eligiendo enemigos? Porque cuando vos no tenés nada que mostrar, mostrás enemigos. Y no tienen nada que mostrar. Es catastrófica la gestión del gobierno en general y de Kicillof en particular, que es un gobernador que no gobierna. Hubo amplios lugares en el conurbano bonaerense donde no se hicieron nunca, ni se llevaron a cabo los protocolos, no se hizo absolutamente nada. Una irresponsabilidad completa y un dejar hacer, como cuando soltaron a los presos más peligrosos y se los soltaron a los pobres, que no tienen forma de defender, o cuando le entregaron los territorios a los narcos y pactan con los narcos, con los punteros. Es decir, realmente lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires es enormemente grave, y la pregunta de fin de año, cuando vos decías en tu editorial, bueno, ¿qué va a pasar? ¿No? Yo no sé qué va a pasar, porque si estuviéramos en un país normal, habría un voto castigo monumental. Pero aquí hay un voto cautivo que se opone al voto castigo. La tensión entre los que viven del Estado, los que viven de la guita que les da este Estado, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, frente a la bronca de la clase media que se cayó a la clase baja, ¿no? Mucha clase media caída, terrible, teniendo que ir a los comedores, teniendo que ir, ¿no? Escuelas cerradas que ya no dan de comer a los chicos, porque cuando le entregaron la escuela pública de la provincia de Buenos Aires a la CETERA, ¿sabe por qué se la entregaron? Se la entregaron porque la CETERA es un gran socio de pedagogía. Yo escribí este libro, Nelson, para hacer una especie de contrarrelato, porque en las escuelas
en las facultades, en los medios públicos, se enseña una historia falsa. Absolutamente, tergiversada. Y se instalan valores falsos. A los chicos les dicen, si vos no tenés algo es que te lo sacó alguien, así que mirá a tu alrededor, porque si vos no lo tenés, seguramente el farmacéutico de la esquina te lo sacó. No es que se lo ganó. No, el que se ganó no tiene nada que ver con vos. Claro. Ahora, Jorge, es muy importante esto y quiero ir en la conclusión porque tu relato ha sido perfecto. Porque esta historia de la Argentina en tiempo real que vos describís, y les repito, léanla, yo la estoy leyendo y realmente tiene una cantidad informativa enorme, es la historia de un fracaso. Claramente es la comprensión de una historia del fracaso, y una Argentina así dividida es historia del fracaso, sobre todo así dividida con... otros países también tienen divisiones, pero ha habido un sistema que ha mantenido la coherencia. La pregunta es, ¿se aprenderá esa historia porque uno puede conocer algo pero no aprenderlo? Puede conocer algo y repetirlo. ¿Se aprenderá en cuanto a la dirigencia para darse cuenta que gobierne quien gobernare, así en este sistema, el destino es el fracaso del país? A lo mejor a ellos les va muy bien, pero al país no. Digamos, ¿vos ves el germen de alguna posibilidad de rever esto o estamos condenados a que esto se repita? Yo veo el comienzo, te voy a contar el comienzo y el final. Cuando yo tenía 13 años, jugaba a la pelota con los pibes de la Villa Dorrego. No había ni Paco, no había violencia, había un 3% de pobreza. Es verdad que arriba había dictaduras militares y había proscripción al peronismo, que eran cosas horrorosas para mí, pero abajo todavía había un país que era hijo de la inmigración, que creía en las reglas, que creía en la ley, que era respetuoso, que teníamos el índice de desigualdad de Dinamarca, Nelson, en 1973. De Dinamarca. Yo viajé a España con mi madre, estábamos parejos. Venía España para arriba y nosotros veníamos para abajo. Desde ese momento todo fue un desastre. Por supuesto que cometieron errores, no solo los peronistas, pero los peronistas fueron quienes más influencia tuvieron sobre la economía y sobre la política en todo este tiempo. Nosotros estamos en un proceso peligrosísimo donde quieren estatizar todo, quieren destruir el mérito, quieren destruir el progreso, miran con sospecha a la clase media que progresa y que es activa, miran con sospecha al campo, que es el único que los está salvando del yuyito del cual están agarrados, están pataleando en el abismo agarrados del yuyo que detestan, ¿no? Y me parece que nosotros no podremos desarrollarnos sin tener un sistema de verdad democrático, que no lo tenemos y que quieren dinamitarlo. Estamos acercándonos a un punto de no retorno, que es ese momento donde en Santa Cruz, por ejemplo, en Neuquén, cuando el movimiento popular neuquino se fue quedando con todo, hay un punto en que se quedaron. Fue un partido único y ya los opositores que se presentaban no eran verdaderos combatientes, sino meros sparrings. Así es. ¿Entendés? Entonces era un simulacro de democracia. Nosotros estamos, te diría que en los próximos 2 o 3 años se juega en la Argentina si cruzamos ese punto o no lo cruzamos. Va a depender de la sociedad. Jorge Fernández Díaz, como siempre un gusto tenerte aquí con nosotros. El respeto por tu honestidad intelectual. Uno puede coincidir o no con Jorge, de lo que no hay duda es de su honestidad intelectual. Y ese es un valor enorme. Y además, quienes lo conocemos, sabemos lo que le duele la Argentina. Sabemos, lo conocemos, está presente en cada una de sus conversaciones. Y ese es un valor enorme, que no podemos desperdiciar. Es una voz de alerta, de enorme importancia en la Argentina del presente y futuro. Jorge, un fuerte abrazo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, muchas gracias a vos, Nelson. Hasta acá. Muchas gracias, un abrazo muy grande. Jorge Fernández Díaz, aquí en El Corresponsal. Muy bien, nos vamos con este momento de algo que dijo en la semana el presidente de la República, Alberto Fernández. No nos preocupaba era conseguir vacunas para los argentinos y las argentinas. No nos preocupaba la ideología del gobierno que gobernaba. Trabajamos siempre en la búsqueda de esta vacuna. Y sin hacer
sin escatimar esfuerzos y sin hacer diferencias. Se habla mucho, no vamos a dedicarnos a conseguir la vacuna, sino a contestarle a los que escriben. La vacuna no puede ser un negocio, la vacuna puede ser un bien global. Y él lo mismo ha dicho el querido Papa Francisco, la necesidad de que la vacuna no sea un negocio. Y me preguntaba para mí, ¿cuántos no se inscriben porque en sus cabezas le llenaron de ideas raras de que las vacunas podían lastimarlos, contaminarlos, hacerles salir una joroba caca? Yo escucho esto al presidente de la República, lo decía el otro día aquí con Carolina Moroso y Nico Viñaje, es increíble, ¿no es cierto? Recuerdo que Carrió, sí creo que fue Carrió la que dijo, y si no alguno, que dijo que era un veneno, nunca era un veneno las vacunas. Hubo los críticos de todo el procedimiento de Sputnik, yo entre ellos, ¿no es cierto? Que tenían que ver con la falta de documentación, que reconocían todos los especialistas. Por eso Putin durante mucho tiempo no se vacunó, ¿sí? Y por eso la vacuna, además, tuvo su aprobación cuando apareció la documentación de auditabilidad. Y hay efectos adversos que tiene la vacuna de AstraZeneca, que fue, digamos, prohibida, está suspendida en Dinamarca, Noruega, Suecia y demás, por los casos, 260 casos de trombosis. Y lo escucha el presidente de la República y digo, señor presidente, por favor. Usted fue el que dijo que con agua caliente se mataba el virus, por favor. Digamos, las críticas a la vacuna son las críticas que hace la ciencia hoy día y gracias a eso se van a poder conseguir vacunas mejores. De esto se trata para dar seguridad. Bueno, el tema de las patentes es un tema muy bueno, vamos a estar hablándolo aquí, pero lo tengo ya al doctor, un destacadísimo infectólogo, el doctor Juan Carlos Cisneros, hombre del Hospital Muniz, el reconocimiento que le debemos, por supuesto, al Hospital Muniz y a todos los médicos y demás, ¿no? Pero los que conocemos, hemos estudiado medicina y hemos pasado por ese lugar, el amor que tiene todo el personal que trabaja en Muniz, ese hospital, es fantástico. Doctor, ¿cómo le va? Bien, muy bien. Bueno, alegría de tenerlo. ¿Cómo estamos, doctor? Hoy, ¿cómo estamos? El Muniz además es un centro referencial y que da una idea muy acabada de en qué punto estamos evolutivamente y hacia dónde vamos. Te diría que estamos tomando aire, Nelson. Tuvimos 2, 3 semanas muy complicadas donde prácticamente no tuvimos camas en terapia. Estuvimos, digamos, en el día a día. Y bueno, estos 3, 4 últimos días ha ido disminuyendo la cantidad de ingresos. Ya había disminuido la semana pasada la cantidad de ingresos moderados. En general se sigue una relación. Primero aparecen los casos en las UFU. A continuación de eso vemos más pacientes moderados internados. A continuación eso los de terapia. Sí tuvimos, como en todo el país, un aumento de la mortalidad que llegó a cifras casi comparables con las del peor momento, solamente fue superado un poco por lo de septiembre-octubre, pero fueron más altas que cualquier otro momento del año. Eso todavía sigue un poco alto, pero bueno, ya como que se empieza a ver que esta segunda ola está mejor. Bueno, qué importante esto. Por supuesto, qué importante es escucharlo. La cantidad de fallecimientos es alta, ¿no es cierto? Inclusive en relación a la primera ola. ¿Esto es por qué? En el país y en la ciudad de Buenos Aires en particular. Exactamente. Por la característica de esta cepa, la variante P1, que es la conocida como Manaos y el Reino Unido, tiene una particularidad de mayor agresividad que lo que se veía por lo menos el año pasado. Da la sensación que sí. O sea, en el Hospital Muniz eso no se ha visto tanto, pero en los reportes de los otros hospitales sí, en el sentido de afectar a gente más joven, afectar a algunos que no tenían comorbilidades. Y uno ve que ha habido una mortalidad un poco más alta en algunos lugares. Eso es un hecho muy importante para tenerlo en cuenta porque había habido esta primera información de la segunda ola en Europa hasta que apareció la de Manaus, de que era más contagiosa y menos agresiva. Esto ahora es distinto. Sí, esto ha sido un poco más grave en este momento. Incluso uno ve que hay mucha gente con la vacuna que ha tenido contagios, todos leves. Por suerte yo no me ha tocado ver casos moderados o graves, pero uno ve que hubo casos en pacientes vacunados y bien vacunados. De esto le iba a preguntar y ahora vamos a ir con el tema de la vacuna. ¿Alguna particularidad de los casos de personas vacunadas
que se han contagiado la enfermedad. Digo, ¿se da tanto en los que recibieron la primera dosis solamente como las que recibieron dosis completa? ¿Se da con todas las vacunas? Bueno, no tengo la estadística, pero en general lo que yo he visto es con una dosis o con las 2 dosis. En general, por el tiempo que tenemos, no varía mucho entre una dosis y 2 dosis el nivel de inmunidad. O sea, con la primera dosis suele ser suficiente, lo que no es tan prolongada en el tiempo. Pero bueno, no estamos vacunando hace tanto tiempo, así que ese fenómeno prácticamente no lo vemos. Lo que se ven son bastantes cuadros leves, cuadros de rinitis, que eran como un resfrío fuerte que no era la característica anterior de la enfermedad. Es decir, la vacuna tiene un efecto protector, digamos. Sí, eso creo que no cabe duda, y seguimos las cosas internacionales que se ven en casi todos los lugares. Por ahí un poquitito la excepción podría ser Sudáfrica. Sudáfrica. Le hago esta pregunta, ya estoy con el señor Franciosi para hablar del tema de las vacunas. Hubo una carta muy interesante de los editores del New England Journal aproximadamente 2 meses con efectivamente esta situación del personal de salud en California que con las 2 dosis se había vacunado y había tenido un porcentaje significativamente alto de casos. ¿Se da también con el personal de salud, por lo menos lo que usted también... Lo que yo hablo fundamentalmente, yo veo mucho personal de salud. ¿Vacunados que se enferman? Que han tenido muchos, y después, bueno, el otro problema que tenemos es la necesidad de escudarlos ante esto, aunque no tengan nada. Y eso genera un problema grave con respecto al personal que uno cuenta y en este momento que era tan necesario. Por supuesto. El tema de la liberación de las patentes de las vacunas estuvo y está presente en la agenda. Repito, lo lanzó el presidente de los Estados Unidos, Joseph Biden Jr., y esto replicó en todo el mundo. Emmanuel Macron, el presidente de Francia, lo apoyó, Angela Merkel no, y el Papa también se expresó sobre esto. Dijo lo siguiente. Y una variante de este virus es el nacionalismo cerrado, que impide, por ejemplo, un internacionalismo de las vacunas. Otra variante es cuando ponemos las leyes del mercado o de propiedad intelectual por sobre las leyes del amor y de la salud de la humanidad. Otra variante es cuando creemos y fomentamos una economía enferma que permite que unos pocos muy ricos, posean más que todo el resto de la humanidad. Muy bien, Eduardo Franciosi pertenece a la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos. Franciosi, ¿cómo le va? Bella noche. Buenas noches, doctor Castro. Bella noche para usted y su audiencia. Muchas gracias. Un gusto y un placer estar con ustedes. Muchas gracias. ¿Qué significa esto en lo concreto? Para bajarlo más allá de esta iniciativa, con las polémicas que puede generar, en lo concreto en relación al tema de la vacuna. Una pequeña cita que le quería decir. Esta no es una iniciativa del gobierno de los Estados Unidos, sino que es una iniciativa que se presentó en octubre del 2020 por Sudáfrica y la India, pidiendo una liberación de las patentes al Consejo de los ADPICS dentro del ámbito de la Organización Mundial de Comercio. Claro, le agradezco el apunte porque es muy bueno para tener en cuenta el origen. Ocurre que claramente no la expresión del presidente de los Estados Unidos le dio la proyección que le faltaba, pero está muy bueno. Claro, es una señal enorme y, como decíamos los otros días, es un escalón muy importante que ofrece un reconocimiento a esta problemática. Yo los escuchaba hablar ustedes antes sobre el problema del efecto de la pandemia. Hoy hemos tenido ya casi un registro de 3,5 millones de fallecidos en el mundo. Tenemos casi 900.000 contagiados hoy sábado. Entonces es imperioso resolver este tema de la inequidad que plantea el Papa entre los países que acceden a la vacuna y los países que lamentablemente no acceden. Y esto se enmarca en una cantidad de iniciativas que hemos visto en el último año de las Naciones Unidas, de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Mundial del Comercio, y ninguna han llegado a plasmarse en acciones concretas. Lo que hemos podido ver, que el sistema multilateral ha fracasado en el enfoque de resolver la diseminación de la pandemia en todo el mundo. Eso es verdad. Entonces, yo llamo la atención sobre este punto. Esto es una declaración de buenos principios. Vamos a ver de qué manera esta negociación llega a buen puerto.
y se plasma en una efectiva liberación de los derechos de propiedad intelectual sobre vacunas relacionadas con el COVID, medicamentos, dispositivos médicos y dispositivos de diagnóstico para COVID. Claro, hay un punto importante, Franciosi, que y lo queremos puntualizar porque además usted es muy claro. Es decir, esta es una medida realmente trascendente que ojalá efectivamente se concrete, porque el medicamento no es un producto comercial cualquiera, tiene un bien social y esto es indiscutible. Ahora, eso no resuelve el ahora, el urgente, ¿no es cierto? No. Lo que quiero decir que esto sería una medida temporal, claro, que eximiría a los países de entrar en conflicto con los productores originarios de las vacunas y lo que han desarrollado la investigación y son titulares de patente. Para que usted tenga una idea, usted y su audiencia, solo en el caso del ADN recombinante, por ejemplo, hay aproximadamente, Moderna tiene cerca de 300 patentes y 600 presentaciones a lo largo del mundo. Claro. Patentes sobre vacunas, familias de patentes para infecciones, por ejemplo, hay 12.000 patentes. Con lo cual, no es que el tema de las patentes debamos dejarlo pasar así nomás. Pero también es cierto que hoy, en la actualidad, el tema de las patentes no es el aspecto central de la problemática que padecemos en el mundo. El problema es que hay 7.000 millones de personas y no tenemos la capacidad de producción para resolver esto. Está muy por eso yo quiero enviar un mensaje esperanzador. Quiero decirle a nuestra gente que, bueno, que es importante tener una industria farmacéutica nacional, tener laboratorios nacionales. Y no es que estoy pasando un aviso, estoy diciendo algo que es muy importante. Franciosi, porque cuando hablo de laboratorios nacionales también hablo de los laboratorios farmacéuticos internacionales que actúan en el país. Por supuesto, es muy importante lo que usted dice. Vamos a ir a una pausa. La pandemia ha puesto de manifiesto un verdadero desafío, que habrá que ver si los líderes del mundo lo entienden, ¿no? Hay que escuchar a los que saben. Bueno, hay que escuchar a la nosotros como ciencia. sector esencial de la economía industrial, de producción de medicamentos, lo entendemos y hemos estado al lado de la gente en estos últimos 14 meses y vamos a seguir estándolo. Franciosi, aguárdeme un minuto porque vamos a seguir con este tema. Es una emisión extraordinaria del corresponsal, Obviamente la pandemia exige esto. Vamos a seguir con el doctor Cisneros. También le queremos preguntar a él cómo lo vive médicamente. Vamos a estar hablando con el director del Hospital Carrillo de Bariloche. Está muy difícil la situación allí. Queremos cubrir todo el país, no solamente el AMBA. El corresponsal aquí para ustedes, ya seguimos, no se vayan. A la hora de renovar el parque automotor, piense solo en el especialista. Nadirán Mercado, subastas online. Plan de vacunación COVID-19. Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad. Para saber más, ingresá a buenosaires.gov.ar/vacuna COVID. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Jujuy se potencia al mundo. Proyectamos para el 2022 ampliar a 82.500 toneladas la producción de carbonato de litio para la fabricación de baterías. Invertimos de manera conjunta entre privados y el Estado provincial, respetando el ambiente y las comunidades de la Puna. La transformación está en marcha. Gobierno de Jujuy. Extraordinaria del corresponsal, vamos hasta las 22:30, después viene Historias para no dormir, el fantástico programa de Ricardo Canaletti, quien le mandamos un saludo muy afectuoso, al igual que a Mario Marquiche. Estamos con el doctor Juan Carlos Cisneros, que es vicedirector del Hospital Muniz. Subdirector. Subdirector. Le mandamos un saludo al director, al doctor Pablo González Montaner. Sí, que te mandó saludos, Nelson, aprovecho de decirlo a vos. Muchas gracias.
todos fuimos discípulos de su padre, el profesor González Montaner, una leyenda iluminaria de la medicina argentina y de la neumonología, ¿no? Y estamos además con Eduardo Franciosi de la Cámara de la Industria de Laboratorios Farmacéuticos para conocer este tema de las vacunas. ¿Cómo lo vivieron ustedes este tema de la vacuna? Digamos, esta expectativa que generó, que da pie a este debate de las patentes o no. Para nosotros, yo desde el primer tiempo, sabés que he sido un pro vacuna, incluso cuando se discutía yo decía que había que vacunar y no perder tiempo, porque nosotros veíamos la gente que se moría. Y sabíamos que por ahí faltaban algunas cosas, pero sabíamos que eso iba a ser cuestión de número, no de fondo. Que liberen las patentes es una esperanza muy grande, porque uno sabe que eso permitiría en el futuro vacunar a más gente. Hay, más que nada desde Estados Unidos, que son las vacunas más caras. Entonces, que si hoy Moderna y los laboratorios que tienen más capacidad de generar vacunas, si hoy Pfizer y Moderna liberasen las patentes y permitiesen incluso que algunos otros países que tienen tecnología, elaboren sus vacunas, y bueno, yo creo que resolveríamos el problema más rápido. Franciosi, si esto, y ojalá se concrete, ¿cuál es la capacidad que hoy tiene la Argentina de poder aprovechar esta oportunidad, los laboratorios, para producir la vacuna aquí con la calidad, por supuesto, y la cantidad que va a demandar la pandemia, que no va a terminar en octubre o en diciembre? No, claro que no. Es muy importante lo que decía y señalaba el doctor con usted recién en el piso. Los laboratorios argentinos han demostrado o están demostrando la capacidad de producir materias primas farmacéuticas de la vacuna para el COVID-19, y en otros casos están planificando y demostrando la capacidad para envasar y completar el proceso de envasado en la Argentina, con lo cual otro mensaje positivo que quiero transmitir para enviar dentro de esta pandemia que nos deja no solo un daño económico, sino daños de todo tipo, como los que venían mencionando ustedes al inicio, señalar que hay una capacidad en el ecosistema farmacéutico, un polo biotecnológico en la localidad de Garín, que bueno, está la oportunidad de seguir creciendo, y como decían ustedes antes, es una industria que puede crecer y no pide nada del Estado. Aporta al Estado, somos los principales pagadores de impuestos. Somos, es decir, Franciosi, este punto lo quiero marcar. Técnicamente, si esto se produjese, la Argentina tiene laboratorios que estarían en condiciones de hacerlo, y esto implicaría sí la necesidad de inversión en plantas y demás, esto para ponerlo en conocimiento. En este caso habrá que explorar esas posibilidades y ver de dónde surgen los capitales como para poder llevar adelante este proceso. Lo hemos visto en uno de los casos que he mencionado, que esa compañía ha salido a la Bolsa de Valores de la Argentina a formar un fideicomiso para financiarse privadamente. De manera que los recursos y las modalidades están a la luz y se pueden, disponer una vez que haya señales concretas de cómo este proceso se va a dar. Pero como decía el doctor, y yo coincido, es muy importante un ambiente de competencia, que los países que tienen capacidades productivas como la Argentina, no solo capacidades industriales, sino la capacidad científica y tecnológica. Porque acá no tenemos que mirar nuestro ombligo, tenemos que mirar todo el ecosistema que genera la industria farmacéutica, farmacéuticos, bioquímicos, doctores, especialistas, en fin, todo un conjunto de profesionales que demuestran y nos dan una capacidad, y esto es muy importante resaltarlo, porque siempre se ve la parte mala de la industria farmacéutica, pero la pandemia ha permitido poner en relieve lo estratégico de este sector. Sí, por supuesto. Mira, hay un elemento muy importante, ¿no? Y aprovecho para comentarlo con los oyentes y también con el doctor Cisneros, ¿no? Que habla de estas cosas increíbles de la Argentina, ¿no? El principal estudio de la vacuna de Pfizer, que desde el punto de vista tecnológico junto con la de Moderna son las más modernas, porque implica una tecnología, la del ARN mensajero, absolutamente novedosa y revolucionaria para el futuro. El principal estudio, la principal cantidad de voluntarios lo produjo la Argentina. El artículo del New England Journal of Medicine, en donde se convalidó esto,
es encabezado por el doctor Fernando Pollack. Es decir, por eso esto que dice Franciosi es muy interesante y supera esto de la vacuna y tiene que ver con esto de las paradojas de la Argentina. La vacuna CureVac de Alemania, que está con el trabajo de Bayer, que también tiene esta misma tecnología, tiene un polo de investigación muy importante aquí en el Hospital Evita Pueblo de Berazategui con voluntarios. Es decir, la ciencia argentina, digamos, individualmente tiene profesionales de primera. Es una pena que la política, esto usted no tiene ninguna culpa, ¿no?, haya hecho que con este capital humano la Argentina hoy esté tan periférica en cuanto a estas cosas. A mí me asombra, Néstor, Nelson, por haber tenido contacto con investigadores del CONICET, incluso por participar en algún grupo de estudio, el nivel de los científicos jóvenes, sí, claro, como en el hospital de los virólogos, de los bacteriólogos, chicas jóvenes, pero un nivel de excelencia realmente al nivel de cualquier lugar internacional. Franciosi, le agradezco mucho su presencia en esta emisión del Corresponsal. Vamos a seguir con mucha atención. Ojalá esto ocurra, los laboratorios argentinos puedan producir, porque eso significa además desarrollo tecnológico, inversión y fuente de trabajo, ¿no? Sí, muy importante para la Argentina. Y yo quiero decirle para cerrar que la liberación o suspensión eventual temporariamente de las patentes beneficiaría principalmente a la Argentina por estas capacidades que hemos mencionado. No así a otros países que no tienen esas capacidades industriales y científico-tecnológicas. Así que, bueno, bienvenido sea y ojalá esto se pueda concretar, porque ahora lo que estamos esperando es que se concrete y esto va a ser una larga negociación. Por eso el otro día hablábamos de una foto. Ahora hay que... una película, sin duda. Franciosi, muchísimas gracias. No, para nosotros ha sido un gusto como representación de los laboratorios nacionales estar con usted, un orgullo haber participado de su programa. Muchas gracias. Seguimos con mucha atención, tenemos un último momento, vamos. Muy bien, imágenes desde los Estados Unidos, Miami en vilo y los Estados Unidos en vilo por ese tiroteo en uno de los shopping, el Mall Adventure, uno de los más importantes y conocidos en Miami. Es un trabajo estupendo durante todo el día de Marcos Álvarez, como siempre, allí, cubriendo palmo a palmo esta noticia que no ha terminado y que ha impactado a todos los Estados Unidos y por supuesto que tiene repercusión internacional. Marcos, ¿cómo estás? Bella noche, contanos las novedades. Hola Nelson, bella noche. Noticia en desarrollo, no ha terminado aún porque todavía la policía de la ciudad de Aventura sigue buscando a la persona que abrió fuego, al agresor que empezó a disparar aproximadamente a las 3:30 hora local, una hora más en la Argentina, en el interior de la Aventura Mall, este centro comercial tan conocido para los turistas argentinos que han tenido la posibilidad de venir hasta aquí. Y te imaginás el caos que generó, Nelson, porque se estima que en ese momento, en el momento que empezaron los disparos, había entre 8.000 y 10.000 personas en el interior del centro comercial y básicamente la explicación de tantas personas, tanta gente allí, es porque mañana es el Día de la Madre y muchos aprovecharon la tarde de hoy, Nelson, para venir a comprar ese regalo de último momento para agasajar a sus madres. Y obviamente esto rompió la tranquilidad que se vive habitualmente en este centro comercial porque lo que pasó realmente fue una pelea entre bandas, entre pandillas, Nelson, porque esa pelea, esa discusión que empezó cerca de una de las tiendas de lujo que hay en el interior del mall, escaló cuando una persona extrajo un arma y le disparó a uno en un muslo y a otro en una mano. Luego de dispararle salió corriendo por los pasillos del mall con el consiguiente caos que generó mientras iba corriendo por allí, porque además también alcanzó a disparar o siguió disparando al aire, no se sabe bien por qué, y ha herido a otra persona porque en definitiva fueron 3 las personas heridas de bala que fueron hospitalizadas, que fueron llevadas a hospital, Nelson, en esta tarde de caos, de conmoción aquí en el Aventura Mall. Bueno, perfecto. Seguimos con mucha atención porque seguramente había muchos argentinos
allí. El hecho no ha terminado. ¿Los agresores están detenidos o todavía no, Marcos? Bueno, la policía rápidamente llegó al lugar una vez que se detectó la alerta en el 911 y pudieron detener y aún están bajo custodia varias de las personas relacionadas a ambos grupos, pero las pericias siguen, la investigación continúa porque, como te decía Nelson, en el desbande que se provocó, porque es lo que sucede habitualmente en este tipo de hechos, ¿no? Se escuchan disparos, la gente cree que son producidos por balazos que se han disparado y entonces obviamente se produce como un efecto contagio, esto se transforma en estampidas, la gente empezó a correr, empezó a buscar refugio como fuera adentro de las tiendas y obviamente en este desbande fue que el agresor habría aprovechado para escaparse y es por eso que aún la policía de la ciudad de Aventura lo está buscando para de alguna manera terminar de cerrar esta historia y saber qué es lo que pasó. Básicamente las consecuencias de lo que sucedió, Nelson, es que a este minuto el mall, el centro comercial sigue cerrado, va a continuar cerrado y recién va a abrir mañana al mediodía porque, bueno, obviamente hay muchos restaurantes que trabajan aquí que tienen una innumerable cantidad de reservas por el Día de la Madre y obviamente la idea es seguir trabajando o tratar de volver a la normalidad mañana luego de esta tarde de caos, conmoción y corridas en uno de los centros comerciales más visitados por los turistas argentinos y que habitualmente se caracteriza por ser un sitio seguro, pero que ahora, luego de lo sucedido, esas medidas de seguridad deberán reverse, ¿no? Perfecto, Marco. Muchísimas gracias por tenernos actualizados. Estupendo todo tu trabajo que seguimos minuto a minuto aquí por TN. Muchísimas gracias. Un placer, Nelson, como siempre. Muchas gracias. Un saludo para vos. Muy bien. Ya lo tengo al doctor, al director del Hospital Carrillo de San Carlos de Bariloche, el doctor Leonardo Gil. Doctor, ¿cómo le va? Bella noche. ¿Qué tal, Nelson? Buenas noches. ¿Cómo te va? Estamos aquí con tu colega, el doctor Juan Carlos Cisneros, el subdirector del Hospital Muniz. Cuéntenos qué está pasando allí en Bariloche. Estamos siguiendo con mucha atención una situación de mucha dificultad, de mucha demanda de camas. Cuéntenos. Bueno, Nelson, como hemos hablado en otra oportunidad, la situación, por supuesto, es muy tensa. Desde hace aproximadamente unos 20 días, Bariloche tiene una cantidad de casos diarios muy preocupante, con una alta tasa de ocupación de camas, tanto de cuidados intermedios como de terapia intensiva, lo cual obviamente ha generado una tensión en el sistema de salud, para el cual nos hemos preparado, porque hay que aclararlo que este hospital se ha preparado muchísimo, triplicando la capacidad de camas, pero bueno, lógicamente que no hay sistema en el mundo que ha soportado semejante embestida de la cantidad de contagios y bueno, es lo que nos está llevando en el último tiempo a sufrir esta situación que nos preocupa y nos ocupa constantemente. Por supuesto, conozco muy bien ese hospital y cómo trabajan. Doctor, ¿han tenido que derivar pacientes de la maternidad para hacer algún lugar, yo no sé si de terapia o armar alguna terapia intermedia, producto de esta demanda enorme y creciente que tienen? Como parte de la estrategia, cuando nos preparamos, lo que se hizo este hospital que vos conocés, Nelson, es del año 1938, para lo cual, cuando empezó todo este tema de la pandemia, acondicionamos todos los espacios, tanto de la terapia intensiva, de los cuidados intermedios, de los mínimos y de la maternidad, llevando toda una red de oxígeno, de aire comprimido y aspiración, para preparar en el caso de tener que conectar equipamiento, como por ejemplo un respirador, ¿no? Un respirador necesita oxígeno y aire comprimido para hacer los blend que la persona va a recibir. Entonces, bueno, dejamos todo previsto y la verdad que desde el último contacto que tuve en la radio con usted, que creo que fue hace unos 15 días, al día de hoy fue tan grande la ocupación, cumpliendo con la estadística que se estaba esperando, ¿no? Calculando un 20% del total de enfermos o de contagios diarios, ese 20% termina internado en el hospital o en los sanatorios. Si sacamos que veníamos más o menos con una cantidad de contagios de 1000 casos semanales, 200 personas semanales es un número considerable. Entonces, en el día de ayer, ya algo que teníamos preparado, trasladamos la maternidad del hospital a un centro privado en el cual había disponibilidad para poder hacer ese traslado, y dejamos la sala de maternidad con 14 camas, la mitad de la sala,
para que los pacientes puedan ser internados y recibir este tratamiento con oxígeno y bueno, y eso es lo que sucedió ayer. ¿Las camas de terapia están al 100%, doctor Gil? Sí, las camas de terapia, Nelson, ustedes saben que se ocupan y se desocupan todos los días, pero prácticamente está al 100% todos los días. Es decir, cuando se desocupa inmediatamente se vuelve a ocupar con un paciente. Y escuchando relatos de otros profesionales de otras partes del mundo, están pasando por esta misma situación, ¿no? Donde los pacientes, hay un alta o hay lamentablemente un fallecimiento y inmediatamente es ocupado por otro paciente que lo requiere. No, por supuesto. Comparto esto, doctor Gil, además con el doctor Cisneros. Qué tensión para el personal, además, ¿no es cierto? Es un momento difícil. Nosotros tuvimos en ese aspecto una gran ayuda del Ministerio de Salud de la ciudad y una gran apertura, porque pudimos abrir camas e incluso y estamos implementando nuevas técnicas de ventilación no invasiva que hay otros hospitales como el Fernández, el Argerich, que han sido pioneros en eso. Nosotros también nos hemos acoplado y eso nos permitió dar una elasticidad. Quiero aprovechar a saludar a la gente del Hospital de Bariloche, porque cuando hicimos el preproyecto de ley de SIDA, ellos nos dieron una mano muy grande. Estuvimos en el hospital, nos prestaron sus instalaciones, realmente encontramos gente excepcional. Y doctor, ¿y ustedes cómo están con el personal? Porque obviamente las camas son muy importantes, la tecnología también. El personal es absolutamente irreemplazable y el personal de terapia también está en una tensión. ¿Cómo están? ¿El personal está bien? ¿Está vacunado? ¿Está protegido? Cuéntenos. Bueno, primero agradecerle a al doctor Juan Carlos Cisneros por esa mención. Nosotros hemos tenido la suerte, con el acompañamiento también del Ministerio, ¿no?, de poder ingresar en el año pasado 120 personas entre profesionales y no profesionales para reforzar el sistema. Pero un poco lo hablábamos los otros días, ¿no?, que no hay sistema que soporte, porque en esta dinámica de la enfermedad hay muchos compañeros que se están reinfectando, hay compañeros que hay que aislarlos. Sí, lamentablemente desde hace un tiempito, y creemos que es parte de esta estampida que hemos tenido ahora con el virus, se han detectado casos de cepa Manaus, y la característica de esta cepa justamente es tener una mutación en la proteína que se llama Spike, que es de las espículas del virus, que permiten evitar el sistema inmunológico y reingresar en las células. Así que bueno, hemos tenido algunos recontagios, por suerte siempre leves, en los compañeros de trabajo, pero bueno, por eso te decía, no hay sistema que soporte. Cuando vos tenés un equipo, por ejemplo, de terapia intensiva, que están trabajando al límite desde hace muchísimo tiempo, con una capacidad triplicada de lo que estábamos acostumbrados, y de repente algún compañero hay que aislarlo o se enferma. Perfecto. Doctor, última pregunta. ¿El personal médico, sobre todo de terapia y demás, está todo vacunado? Sí, por suerte hemos vacunado en Bariloche. Lo primero que se hizo fue, como estrategia nacional y provincial, realizar la vacunación de todos los compañeros de trabajo. ¿Con las dos dosis o una? Las dos dosis de la mayoría de Sputnik. Perfecto. Doctor Gil, yo le agradezco mucho este contacto con el corresponsal. Estamos muy atentos para que estén todos atentos también a lo que está pasando en Bariloche. ¿Alguna necesidad que tengan, que quiera expresar? Con muchísimo gusto, el micrófono, la cámara está a su disposición. Le agradezco la oportunidad. Dos cosas. Primero, aprovecho para mandar un fuerte abrazo a todos mis compañeros de trabajo, que son los que están dejando todo en esta situación, porque realmente lo que tenemos es un equipo conformado de primera calidad, como decía el doctor recién. Él hacía alusión a uso de técnicas no invasivas, como por ejemplo lo que es el alto flujo modificado, con cánulas de alto flujo, que evitan que el paciente ingrese a la terapia. Nosotros en Bariloche utilizamos todas esas técnicas y eso nos permite tener a pacientes que no ingresan a la terapia en unidad de cuidados intermedios y poder obviamente favorecer a la evolución de los pacientes. Así que desde ese lado, primero mandar una felicitación, un abrazo a todos mis compañeros, y por otro lado, una reflexión a la comunidad, que ya lo hemos dicho, pero vale la pena reflexionarlo, que acá no se trata de más camas de terapia intensiva, más camas, porque el sistema es finito, sino que este virus tiene una alta tasa de mortalidad. De cada 10 pacientes que ingresan a la terapia intensiva, entre 5 y 6 pacientes van a fallecer. Por lo tanto, no es ninguna garantía
el hecho de seguir agregando camas de terapia. La sociedad tiene que entender que es una situación crítica y hay que acatar estas restricciones para que pensemos como comunidad y no en forma individual. El agradecido soy yo, Nelson. Un gusto tenerlo con nosotros. Muchísimas gracias. Doctor Cisneros, su reflexión final. Bueno, que estamos en un momento muy difícil. Ahora me recordaba con el tema de las cepas nuevas, las reinfecciones, la novia de mi hijo, Martina, a quien aprovecho para saludar, ella había tenido en noviembre, está de nuevo con COVID, una forma leve, pero una chica joven que tiene que estar totalmente aislada, después de pasársela estudiando permanentemente. Mi hijo en este momento también, el mayor, que es el que no convive conmigo, eso me dio una tranquilidad. A mí están bien, no tienen formas graves, pero uno ve que se ha extendido y este problema de estas nuevas cepas que infectan a gente que ya había estado infectada. Cosa que antes mi hijo me decía, pero vos me dijiste que era excepcional. Digo, sí, eso era excepcional hasta que aparecieron estas cepas. Doctor Cisneros, muchísimas gracias. Un saludo a través suyo a todo el personal del Hospital Muniz y, por supuesto, a todo el personal de salud del Hospital Muniz y de todos los hospitales, ¿sí? Muchísimas gracias, Nelson, y saludos a toda la audiencia. Ha sido un placer estar con ustedes. Emisión del Corresponsal, intensa, no se vaya que ya seguimos. Bien, quiero esta reflexión, ¿no?, a propósito de lo que escuchamos, ¿no? Para los que ya se han vacunado, tienen que cuidarse. Tenemos que cuidarnos todos, ¿sí? Tengámoslo muy presente. Hasta aquí esta emisión extraordinaria del Corresponsal. En un minuto llega Historias para no dormir, el programa fantástico que hacen Mario Marquich y Ricardo Canaletti. Siga en TN, todos nosotros trabajando para todos ustedes. Hasta el próximo sábado. Buenas noches.